Valoró. Bueno, como dijo Camilo, mi nombre es Camilo Araya, de formación sociólogo, pero desde hace algunos años investigo la historia del movimiento obrero antofagastino. Me parece que es un escenario súper propicio contarla en la misma calle. Habitualmente acostumbro a presentar mis trabajos, mis investigaciones en espacio académico, espacios más bien formales. Me gusta que sea en la calle porque uno se puede ir situando y puede hacer el ejercicio de imaginar, que es lo que a mí me gusta hacer cuando salgo a la calle, investigar, buscar dónde estaban los locales, dónde eran las reuniones, dónde estaban los cuadros teatrales, porque dentro de la propuesta obrera hubo una propuesta muy rica en cuanto a la formación cultural. O sea, tanto los gremios de trabajadores como los grupos específicos de trabajadores tuvieron muchos locales, particularmente en esta calle, que esta calle se llamaba en su tiempo calle Angamo. Luego esa calle pasó a llamarse lo que hoy en día es Angamo. Esta era la calle Angamo y esta calle en tiempo boliviano se llamaba La Mar, actualmente la calle Prat. Bueno, en esta calle, en lo que la Torre Condel, estaban mayormente lo que eran las federaciones de trabajadores marítimos, de trabajadores ferroviarios, los sindicatos de caldereros, de mecánicos, y habitualmente un local obrero consistía en una sala de reuniones y un espacio de recreación, donde los mismos obreros formaban sus cuadros teatrales, interpretaban obras, muchas veces escritas por ellos mismos, en otra salita instalaban una biblioteca y se preocupaban particularmente de formarse, o sea, entendían que el Estado había una necesidad que no la estaba cubriendo a cabalidad y optaban por autogestionarse el tema educativo. Lo mismo hicieron con la vivienda, intentaron viviendas cooperativas, plantearon en la década de los 20 lo que fue la Liga de Arrendatarios, que es como una de las primeras experiencias de lucha por la vivienda, tanto en Antofagasta, en Valparaíso, principalmente en las zonas más urbanizadas. Hablar de la historia de los trabajadores antofagastinos, para mí es situarnos en la época que se conoce como la época del salitre. Y hay que dejar de entender la época del salitre como algo exclusivamente de la Pampa, porque era todo un circuito, o sea, el mineral se extraía en la Pampa, luego viajaba a Antofagasta y de aquí era la zona de exportación. Entonces era todo un entramado que involucraba la oficina salitrera, las estaciones de ferrocarril, el mismo viaje en ferrocarril, el muelle donde era embarcado, y eso significaba que habían lancheros, mecánicos, caldereros, estibadores, gente que cargaba, que descargaba. Era muy agitada la vida del movimiento obrero. Claramente, dentro de su demanda, chocó obviamente con la respuesta patronal del gobierno, de la empresa. Recordemos que eran principalmente capitales extranjeros, ingleses, franceses, quienes eran los dueños de la Pampa. De hecho, había un compadre que le llamaban el Rey del Norte porque él era el que poseía la mayor cantidad de cantones salitreros. Dentro de todas esas experiencias de lucha, particularmente yo he investigado lo que han sido los sectores más políticos de los obreros, los que optaron por el mutualismo, por el socialismo, por el anarquismo, y es una historia que en realidad no está rescatada en Antofagasta y que fue muy rica en experiencia en cuanto a huelgas que se lograron levantar. Una de ellas, por ejemplo, en 1913, la empresa de ferrocarriles quiso retratar a todos sus trabajadores y hacer una ficha personal de cada uno. Cómo era su experiencia laboral, si cumplía o no cumplía, si estaba involucrado como agitador. Y quiso hacer una especie que después se le llamó fichas negras, que ya existían en La Pampa, que tenían identificado a todos los trabajadores que eran agitadores y estaban vetados, o sea, no tenían pega luego cuando se dirigían a otra oficina. Los obreros, por ejemplo, esa vez levantaron una huelga y lograron evitar ser fotografiados. Años más tarde la perderían y tendrían que ser fotografiados obligatoriamente. Otro hecho, tal vez el más luctuoso, que también no se sabe en la ciudad, es la matanza en la Plaza Colón el año 1906. Muchos dicen que entre 50 a 300 muertos. Lamentablemente, para quienes recreamos la historia y para quienes tratamos de reconstruirla, inclusive para la comunidad, es difícil saber cuál fue la cifra oficial de muertos, qué realmente pasó, porque los documentos oficiales desaparecieron. En Antofagasta no contamos con un archivo histórico regional en donde tengamos la prensa de la época para poder revisarla. Todo eso está centralizado en Santiago y involucra, no sé, el esfuerzo físico y monetario de quienes investigan para poder conocer la historia. Dentro de toda esa experiencia me gustaría leerle un texto que escribí hace algún tiempo y tiene que ver con una práctica individual que era la expropiación en el ferrocarril.
los conocidos pulgadas o lanzas del ferrocarril en la época. El texto se llama Morir entre rieles, breve reseña de los expropiadores en el norte grande. Dice así: el amanecer del siglo XX fue bastante crudo para las miles de familias obreras y desposeídas en el norte de la región chilena. La nueva centuria no trajo nada de nuevo, tan solo más miseria, más hambre y en muchos lugares resignación. Sin embargo, hubo inconformes que despreciaron la sumisión y, ya sea a través de la organización colectiva o en el acto individual, decidieron hacer frente a esta situación ignominiosa, promovida por el clero, la burguesía local y los farsantes del gobierno de turno. Entre esta vasta gama de espacios y personajes, hoy nos referiremos a los expropiadores del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, quienes actuaron con la finalidad de sobrevivir y llevar sustento a sus hogares, o tal vez con móviles personales, políticos o más profundos que hoy desconocemos. Tal vez los haya impulsado el repudio al trabajo, el hastío ante explotadores patrones o las vertiginosas ansias de ir de un pueblo a otro sin dejar más huella que la acción cometida. Aún no lo sabemos. Los escenarios principales de estos atracos fueron las estaciones, los vagones, los muelles, lugares donde se concentraban grandes sumas de capital, además de acumularse mercadería y productos importados. Se encontraba además acaudalados comerciantes e industriales, quienes viajaban con maletines repletos de dólares de una oficina salitrera a otra, o bien en barco hacia algún otro destino. No por nada los vigilantes del ferrocarril, protectores del capital, portaban rifles Winchester, y en las paredes se encontraban los típicos avisos "se busca", al más estilo lejano oeste, con fotografías, seudónimos, prontuarios de los bandoleros. Inclusive se ofrecieron grandes sumas por algunas cabezas. Entre los casos más bullados encontramos en 1915 a una banda de atracadores provenientes de Bolivia, los que en aquella región habrían expropiado el Banco Nacional, conocida como la famosa Wild Bunch, pandilla salvaje, la que incluso inspiró una película en 1969. Se dice que estos forajidos norteamericanos asaltaron bancos en Argentina, en el norte del estado chileno y más tarde en el territorio controlado por Bolivia, donde finalmente morirían en 1908. Caso aparte es el ya mítico Silverio Lasso, el Chichero, quien después de una larga temporada en el calabozo y soportar las golpizas policiales, se habría convertido en el terror de los comerciantes y la burguesía antofagastina, la que fijó en alto precio su captura, a lo que ésta respondió asesinando a uno que otro guardia. En palabras del poeta Andrés Sabela, Silverio Lasso, el Chichero, mitad gaviota y navaja, ante nadie se rebaja con su cuchillo minero. Otros salteadores locales fueron la Jirafa, el Guatón Guaso, el temido Juan González, alias la Muerta Andando, y un pequeño apodado el Care Galleta, quien le habría sustraído 7 colleras de oro a un inglés de apellido Gottman, gracia que le habría costado la muerte. Además de estos casos más emblemáticos y bullados, la expropiación al ferrocarril corrió principalmente por cuenta de sus propios trabajadores. Palanqueros, combinadoras, bodegueros y conductores recuperaron parte de su trabajo llevándose mercaderías, víveres y uno que otro objeto de valor para sus casas, lo que les costó la expulsión y registro en las famosas fichas negras, que corrían entre las casas comerciales y oficinas salitreras, negando el trabajo a agitadores, organizadores y también a expropiadores. Otra consecuencia, tal vez la más terrible, fue la muerte. Muchos cayeron acribillados por la sección de vigilancia de la compañía, o fueron puestos a disposición de las autoridades y ejecutados por fusilamiento sin prueba alguna más que la palabra de la compañía, quien era capital, juez y verdugo en la región. Finalmente podemos señalar que si estos actos no tuvieron aparentemente un móvil político ideológico claro y no fueron producto de una estrategia en contra del gobierno, del Estado o del capital, sí responden a una reacción y reflexión individual ante la injusticia reinante, pues supieron identificar en el ferrocarril y en los acaudalados de la época a los responsables de su miserable situación y por tanto los convirtieron en su objetivo expropiado. Bueno, entre eso creo que también se tomaba lo que se robaban de los trenes en el pisco. Claro. Mi abuelo me contaba historias que él trabajaba en el puerto. Me hablaba mucho de eso, de los trenes también, que lo que más robaban era el pisco. El tema del alcohol fue todo un tema en los obreros porque el sector más consciente hizo campañas de antialcoholismo y salió con la iglesia y, por ejemplo, en la Plaza Colón o lo que es ahora Avenida Argentina con la Torre, ahí se hacían como grandes concentraciones en repudio como al alcohol. Decían que el alcoholismo embrutecía al trabajador, lo alejaba de sus intereses reales, de clase. Entonces los compadres hicieron una campaña tan fuerte que el periódico El ABC, que era un periódico yugoslavo, de un yugoslavo acá en Antofagasta, que tenía su imprenta hasta la década de los 90 a la vuelta del San Luis,
él les daba, por ejemplo, la portada, la editorial, como que fue una campaña que tuvo mucho realce. De hecho, impidieron que Dos Vapores descargara el licor en Antofagasta. Llegaron con toneladas de licor y los compadres le dijeron no, nosotros somos anti-alcohol y no se descargó licor. El barco viajó a Mejillones y en Mejillones lo mismo, no pudo descargar alcohol. En Iquique lo mismo, inclusive llegó a Lima y tampoco. O sea, habían redes de solidaridad, como que es lo que más me importa rescatar a mí de la historia del obrero, la solidaridad entre los trabajadores. A veces había una huelga de panaderos y al otro día estaban parados en solidaridad los gráficos. Pues decir que tiene que ver los panaderos con los gráficos, pero entre los compadres había fuertes redes de compromiso, de apoyo mutuo, de trabajo en cosas. Entonces, por un lado eso, y por otro lado el obrero común se estaba igual desgastando, pues, en la chingana, en la taberna, en vicios que hasta el día de hoy vemos, pues, en la prostitución, en el alcoholismo. O sea, para mí ver la historia así, verla como con la añoranza del pasado no tiene mucho sentido, sino que hay que ver qué problemas todavía persisten. Y qué problemas persisten en la región, a mi entender, tal vez la droga, el alcohol, que son más o menos parte de un mismo sistema que fue en ese tiempo la minería del salitre y hoy en día la minería del cobre y de otros metales. O sea, es más o menos una historia que se va repitiendo. De hecho, hace algunos años los trabajadores de Mejillones pedían media hora más de almuerzo, como pedían los trabajadores de la Plaza Colón que fueron acribillados. Era la misma demanda, 120 años, 110 años después. Entonces, como esa era la reflexión. Bueno, eso, agradecerte, Camilo.